Y nos vamos al último texto, el modelo 8, que era de texto periodístico, que, como veis, pues traté un tema de actualidad y social, como es el tema de las protestas raciales que está habiendo ahora en Estados Unidos. Escogí un texto del diario 20 Minutos, de una periodista muy famosa, presentadora del telediario de La Sexta, Elena Resano, ni el presidente del orden ni el de la ley. Os pedía aquí la estructura interna del texto y las funciones del lenguaje. Bien, en cuanto a la estructura interna, podemos para empezar destacar la primera parte conformada por el primer párrafo. Esto al estar escrito en prosa es un párrafo. Básicamente pues es, o se podría haber dicho como idea, la pésima imagen de la Casa Blanca, la cobardía de la Casa Blanca, la inoperancia de la Casa Blanca ante la crisis social surgida. Todo eso, que a fin de cuentas es de lo que va este primer párrafo. Luego, a partir de ahí, el segundo y el tercer párrafos coincidían con la segunda parte. Estos dos párrafos hablaban no solamente de las protestas raciales que está habiendo en Estados Unidos, sino también de las injusticias raciales que hay en América, las diferencias económicas, las diferencias de trato, de ingresos, las tasas de encarcelamiento, de educación, de persecución policial. Básicamente, lo que denunciaban estos dos párrafos son las excesivas diferencias e injusticias por motivos de raza existentes en los Estados Unidos. Sin verbos. Fijaos que he estado a punto de meter un verbo, pero no lo he metido, ¿no? El último párrafo actuaba como la última parte. Básicamente hablaba de la inoperancia, de la inutilidad, de la incompetencia de Donald Trump, que lo único que ha hecho es avivar las llamas del odio racial y del enfrentamiento social. Con lo cual, pues eso, la inoperancia, la incompetencia, la inutilidad, pues todo eso hubiera valido. Muchas veces os digo que tenéis que manteneros neutrales, pero en el caso de los presidentes extranjeros, sobre todo en temas sociales como este, como es el tema del racismo, ahí sí podéis dar caña, ¿eh? Ahí sí, o sea que ahí sí podéis explayaros un poquito más. En cuanto a las funciones del lenguaje, la principal fundamentalmente es la función referencial, porque lo que se busca sobre todo es dar información veraz sobre el contexto. Fijaos, por ejemplo, aquí, ¿no? Los datos. El 75% de las familias blancas de Minneapolis tienen una casa en propiedad. Entre las familias negras ese porcentaje se reduce al 25%. Fijaos que utiliza oraciones enunciativas, que son las destinadas a informar. También utiliza los verbos en modo indicativo, en tercera persona del singular, y utiliza incluso la pasiva refleja, ¿vale? Que también es una construcción muy habitual para crear sensación de objetividad. Y ya está, ¿no? En esencia, pues ahí estaban todos los rasgos. Ojo, cuando decía indica las funciones del lenguaje, no había sencillamente que hacer una relación teórica. No. Lo que había que hacer era decir qué función había, explicarla, y luego los recursos de acuerdo a lo que se ve en el texto, poniendo ejemplos del texto. Si no, no valía. Porque yo no pedía explícame las funciones del lenguaje, no, era indica las funciones que se ven en el texto. Y en el texto, por ejemplo, pues se ve eso. La función referencial, por ejemplo, en este párrafo, en esa oración o esas dos oraciones que os he indicado. También había función expresiva, evidentemente, porque la autora expresa su punto de vista. Lo hace a partir de toda una serie de recursos. Por ejemplo, la palabra símbolo, un sustantivo de carácter valorativo. Esconderse, también un verbo con carácter connotativo. Afrontar problema, dos palabras también connotativas. Refugiarse, no escuchar, indignación, justicia, apagada, diálogo, sin, ahí también soluciones, endémico, amenaza, mal. Mal, que es un adverbio, ¿vale? Fijaos la cantidad de verbos, sustantivos, adjetivos, incluso un adverbio de carácter connotativo y valorativo que había solo en el primer párrafo. Y así básicamente era igual en todo, ¿no? Por ejemplo, aquí, disturbios, violencia, clamar, justicia, violenta, represión, muerte. Es decir, había un montón. También había... que está por aquí, bueno, creo,
verbo en primera persona, ¿de acuerdo? Y también el modo subjuntivo, no en primera persona del singular, estaba en tercera, ¿vale? Él pudiera hacerse, pero bueno, el subjuntivo también es indicador de la existencia de la función expresiva. Dentro de esta función expresiva también había recursos literarios, los cuales a su vez contribuían a la función poética, que era la tercera que había. No había una apelativa. No había apelativa. La apelativa implicaría que hay una segunda persona del singular a un llamado directo a la audiencia, al lector, cosa que aquí no pasa. El recurso literario más evidente era esta: la interrogación retórica, una pregunta que no espera respuesta, porque o bien la ofrece la propia autora o bien pues sencillamente no la quiere, ser pequeño recurso, ¿no? Ah, por cierto, se me ha olvidado, dentro de lo expresivo también, subida por un billete de 20 dólares, oración exclamativa, se me ha olvidado decirlo. Luego también había, por ejemplo, por ahí... había por ahí, por ejemplo, la enumeración también estaba por ahí, digamos por aquí, ¿no? Por ejemplo, pues todas las cosas que han ido sucediendo, la enumeración también aparecía. Aparecía también por algún lado, que ahora mismo no ubico. A ver, esperad un momentito. Luz apagada con un presidente. Por ejemplo, ¿no? La imagen de la Casa Blanca era todo un símbolo y teníais una metáfora, ¿no? Un gobierno que prefiere esconderse, un presidente que se refugia, y tenías una enumeración, por ejemplo, una sede del poder apagada. Ahí teníais, por ejemplo, la enumeración, incluso, si me apuráis, también había un paralelismo, ¿no? Un sustantivo que subordinada, un sustantivo que es subordinada, una, sustantivo, y ahora tendríamos ese sintagma preposicional, ¿no? Ahí también había ese paralelismo, ¿no? Y algún otro recurso, también había una hipérbole por ahí, de acuerdo, por ejemplo eso, ¿no? Subida por un billete de 20 dólares, efectivamente, que por eso me había fijado antes. Eso sería una hipérbole, ¿no? Aunque sea realista, pero realmente es una imagen grotescamente exagerada, que una persona muera por un billete de 20 dólares, ¿no? Por un billete falso de 20 dólares. Aquí están las tasas de encarcelamiento, educación, persecución policial. Aquí tenéis otra enumeración. En líneas generales, pues esas eran las funciones del lenguaje, no había ninguna otra. Y con esto, pues acaba la corrección del examen. Si tenéis alguna duda, pues por favor me preguntáis todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y buena suerte para lo que queda de trimestre, que ya es poquito. Recordad que las notas salen el 24, si no recuerdo mal, así que a ver qué tal ha ido todo.